La gran inundación de la Ciudad de México. Sé bienvenido a tu canal Megóforo. Iniciamos. Buenos días, amigos. Has de saber que durante 5 años la Ciudad de México fue inhabitable. Esto a raíz de una gran inundación. En el año de 1607 se le quiso dar mantenimiento al canal de Huehuetoca, que en ese entonces era abierto. Hoy en día ya está intubado y está bajo la superficie. Pero en aquel tiempo, la ineptitud de las autoridades ocasionaron una gran inundación. Enrico Martínez comprendió en aquel momento, en 1607, que fue él el ingeniero al cual se le encomendó las obras de ese canal. Por culpa de él y gracias a él ocurrió esa gran inundación que ocasionó miles de fallecimientos. Entre los miles se encontraban la mayoría indígenas que vivían en la periferia de la Ciudad de México de 1607. Enrico Martínez comprendió que la deforestación, el pastoreo sin discriminación y la expansión de los cultivos había erosionado la capa de tierra. Año con año las fuertes lluvias arrastraban más tierra a los lagos, elevando el nivel del agua. ¿Por qué? Porque las lluvias, al deslavar el terreno, van asolvando el lago y van elevando el asolve que hay, el cual es necesario retirar, lo que no se hacía, y también ocasionando que se acumule agua en el área urbana de la ciudad. Esto, si lo quieres consultar, te recomendaría el libro escrito por Richard Ebert Boyer. El título del libro es La Gran Inundación. Pero te diría que bueno, en esta época, en 1607, cuando ocurre esto, 2 décadas después del inicio de la construcción del canal de Huehuetoca, las constantes modificaciones y la falta de inversión hicieron que el canal de Huehuetoca aún no estuviera funcionando. Por lo tanto, se sobrevino esa situación, el desastre, que ocasionó una ciudad prácticamente desierta. Esto fue cuando entre los días del 20 y 21 de septiembre del año de 1629, una gran y gigantesca tromba de agua azotó la Ciudad de México. Enrico Martínez, el arquitecto encargado del canal de Huehuetoca, decidió bloquear la entrada de su canal para preservar su obra, de la cual él era responsable y con la cual quería cumplir ante el virrey de la Nueva España. Y así su canal quedaba a salvo porque él evitaría que el agua afectara las reparaciones que se estaban realizando en ese canal, que primero él lo construye y después él lo repara. Él le daba mantenimiento y él lo reparaba. En esta ocasión, esta reparación también estuvo a su cargo para salvar lo que él llamó su buen nombre y su prestigio como ingeniero. Decidió bloquear el canal, lo cual tuvo unas consecuencias inimaginables y lógicas de simple sentido común para los habitantes de la ciudad, que no le importaron a Enrico Martínez, que debía ser evaluado como uno de los villanos en la historia de México. ¿Por qué? Por el número de víctimas que ocasionó su ineptitud y su completa torpeza. La lluvia, que cayó con furia durante 36 horas seguidas, se acumuló en las laderas del Valle de México. Si sabemos, el Valle de México está rodeado de montañas. En esas montañas se acumuló la lluvia que cayó 36 horas seguidas. Ese caudal de agua bajó por gravedad hacia el Valle de México y iba a ser conducido por el canal de Huehuetoca, que estaba reparando este personaje inepto, Enrico Martínez. Por lo tanto, llegó a la ciudad donde el nivel de agua superó los 2 metros de altura, de tal manera que ese incesante torrente arrasó con las casas de la población indígena que vivía en la periferia de la Ciudad de México, que eran miles de indígenas. Los fallecidos se contaron, en este caso, por decenas de miles, no mil, decenas de miles. Flotaban entre animales, muebles llevados por la corriente, que alcanzaban los pisos altos de las casas que habían quedado en pie. En algunas partes la inundación fue muy mayúscula. En promedio fue de 2 metros, pero en otros lugares alcanzó 5 o 6 metros y en otros medio metro, 1 metro. En promedio son 2 metros. Muchos de los habitantes de clases acomodadas que sobrevivieron decidieron marcharse de la Ciudad de México, de la entonces Ciudad de México. Algunas fuentes citadas señalan
que de las cerca de 200,000 familias que vivían antes de la inundación, solo quedaron 400 familias. La mayoría de las personas o fallecieron por la inundación o se retiraron de la ciudad. Por lo tanto, se dice que durante 5 años la Ciudad de México quedó completamente abandonada y se pensó que ya no iba a ser la capital del virreinato de la Nueva España. Esa gran ciudad quedó prácticamente desierta, con un panorama desolador y digno de una película de terror. Por lo tanto, se dice que fue tal la impresión que se organizó un rescate, personas que iban a rescatar pertenencias y si encontraban algo o a alguien, incluso para retirar a los fallecidos. Se organizaron 200 canoas encabezadas por las mismas autoridades. Y se decía que pedían a quien pudiese, a las deidades, a las divinidades y a quien fuese, que intercediese para que las aguas se disiparan. Algunos le pedían plegarias a los dioses autóctonos de los aztecas y otros a los nuevos dioses traídos por los españoles. Unos y otros rogaban y pedían y elevaban plegarias al cielo para que las aguas se disiparan. De tal forma, tal fue la situación que incluso se le llamó la Isla de los Perros, a un montículo en el disparejo suelo de la actual plaza del Zócalo, a donde acudieron desesperados todos los perros callejeros de la ciudad para refugiarse y evitar ahogarse. En lo que es el actual Zócalo, si tú llegas la explanada del Zócalo frente al Palacio del Virrey, Palacio Virreinal, a un lado de la Catedral de la Ciudad de México, ahí fue la Isla de los Perros. Si quitan la explanada, hay restos de arquitectura antigua y de hecho cuando se hizo el metro se dañó de una manera terrible la ciudad antigua, la ciudad azteca. Todas las construcciones y todos los que construyen particulares y el mismo gobierno o los distintos gobiernos, dependiendo del gobierno en turno, han hecho caso omiso a los tesoros arqueológicos que guarda el primer cuadro de la Ciudad de México. En este caso, recordemos que tras esta inundación que dejó inhabitable prácticamente la Ciudad de México por un espacio de 5 años, llamó la atención la llamada Isla de los Perros porque había miles de perros callejeros que se refugiaron y evitaron ahogarse. Al final los perros fallecieron porque no había quienes llevar alimento, pero aún así tuvieron que vivir inundados por años, que fueron prácticamente 5 años que persistió la inundación. Las aguas no bajaban y no bajaban, pasaba un día, pasaba otro, pasaban los meses, hasta que se completaron los 5 años. Por lo que quienes se quedaron tuvieron que aprender a vivir entre las aguas. Se colocaron puentes de madera en las azoteas y se recuperaron las canoas que utilizaban nuestros antepasados, los aztecas mexicas, como se usaban en la antigua Tenochtitlan, como única manera de desplazarse por la ciudad. Era una Venecia, durante 5 años fue la Venecia nuevamente, porque a la llegada de los españoles, Tenochtitlan era la auténtica ciudad de canoas con canales fluviales. No Venecia, Venecia es otra cosa. Acá era la Tenochtitlan de América, ya era la Tenochtitlan de Europa, la Tenochtitlan de Italia, por sus canales y que podías entrar en barco, en pequeñas embarcaciones, en canoas, a todas las casas. Eso era en la llamada Venecia de Italia, que es la Tenochtitlan italiana, y acá la Tenochtitlan auténtica, esta que fue destruida por los aztecas por obra de la naturaleza. Durante 5 años se recuperó en ese siglo XVII. Utilizaron las canoas durante 5 años como única manera de desplazarse por la ciudad. Aquí voy a hacer una aclaración, no quiere decir que yo critique el desarrollo de las ciudades del Renacimiento, Génova, Florencia y Venecia. No quiere decir que no sean admirables, que sean una cultura emblemática y que hayan recibido el acervo cultural de romanos, egipcios, griegos y que sean unas referentes en cuanto a cultura y desarrollo. No debemos menospreciar la cultura y el desarrollo de lo que fue la ancestral Europa, incluido el Imperio Romano, que pervivió a través de las ciudades del Renacimiento y que llegó hasta nuestros días. Incluso el derecho que se utiliza en México, la Constitución mexicana, el origen de la primera República Mexicana, su Constitución se basó en un código de origen un sistema de códigos de estilo romano y napoleónico. Napoleón también lo consideró a la Roma antigua y después nosotros consideramos a los franceses al código de origen napoleónico.
y de ahí el estilo republicano de nuestra Constitución y de nuestra República. Desde sus orígenes les hablo de cuando se independiza México. Primero lo hace en 1821 como imperio, en 1823 como república, la primera república mexicana. Digamos la segunda independencia como república, la primera como imperio mexicano. Pero no estoy menospreciando culturas ni nada, simplemente no se ha valorado en la medida adecuada la cultura de los aztecas, la Gran Tenochtitlan, que era una ciudad increíble, que en las crónicas de los mismos enemigos de los españoles, de los mismos conquistadores, dicen que era una ciudad de ensueño tan magnífica, única, como no habían visto una ellos ni en Europa. Ellos lo relatan así. Están las crónicas Bernal Díaz del Castillo y tantos otros que en sus crónicas relatan que era más hermosa y sin igual, inimaginable, que ninguna ciudad europea estaba al alcance de la Gran Tenochtitlan. Eso es lo que ellos mismos exponen, no lo que yo quiera decir. Lo puedes consultar en las crónicas de los mismos conquistadores, empezando por Bernal Díaz del Castillo, si tienes alguna curiosidad. Ahora, regresando a esto, te diré que en aquel momento ya se había celebrado la conquista, ya era la Nueva España, ya era la Ciudad de México, la capital de ese virreinato. Nos encontramos en los 5 años en los que se inundó la ciudad y se transportaban en canoas. En ese momento los sacerdotes celebraban misas en los techos de los conventos para tratar de confortar a los vecinos que les escuchaban desde sus casas, creyendo que estaban condenados como aquella ciudad a desaparecer bajo las aguas. Había carestía de alimentos y los saqueos eran continuos, un día sí y otro también. También se dio un fenómeno de falta de higiene y del agua contaminada por miles y miles de cuerpos de los fallecidos, que si bien en las procesiones organizadas en unas ocasiones por el mismo virrey, en otras por otras autoridades y en otras por los religiosos y en otras por los mismos indígenas, para quitarlos, llevarse a los fallecidos y que el agua no esté contaminada, retirando incluso animales muertos, etc. Aún así, la falta de higiene y el agua contaminada estancada en la ciudad inundada propagaron enfermedades que desencadenaron un sinnúmero de enfermedades que ocasionaron consecuentemente una ola de fallecimientos, y por eso la ciudad quedó prácticamente desierta. De las 400 familias que quedaban después de las enfermedades y todo, quedaron menos y cada vez menos y cada vez menos. Por lo que se pensó que esa ciudad no iba a volverse a poblar jamás. Escribió de esa manera Fray Gonzalo de Córdoba, según lo destaca Héctor de Mauleón en su libro La ciudad oculta. 2 años después de esta gran inundación e incapaces de descubrir un sistema para que las aguas desaparecieran, no podían retirar las aguas, no se les ocurría un molino de viento como los holandeses, no sabían cómo hacerle para retirar el agua. Las autoridades iniciaron un plan para cambiar la capital a otro lugar, para hacer el traslado de la Ciudad de México a otro lugar. Sin embargo, ahí llega el marqués de Cerralbo y virrey de la Nueva España, Rodrigo Pacheco y Osorio, quien planteó establecer la capital en Coyoacán o en Tacuba, moverla un poco del lugar donde estaba emplazada. Pero la idea del virrey fue finalmente desechada, pues la inversión, el dinero necesario para crear la Ciudad de México en otro lugar distinto, era tan grande que no se contaba con fondos suficientes para hacerlo, por lo que reconstruir las obras y edificios que ya estaban construidos, aunque afectados y dañados, la reparación de la actual ciudad iba a salir en esencia más económica que moverla del lugar, por lo que era mejor esperar a que el agua por sí misma desalojara el camino y después iniciar las labores de rescate. Es decir, en pocas palabras, sería más barato repararla que construir una nueva desde cero. Por lo tanto, toda esa generación estuvo marcada por esa gran inundación. La ciudad siguió sufriendo lluvias torrenciales y permaneció bajo el agua, como les he comentado, nada menos que 5 increíbles años. No fue sino hasta 1634 que una sequía disminuyó el nivel del agua. Muchos prefirieron pensar que fueron sus plegarias a sus divinidades, algunos a la Virgen de Guadalupe, otros a otras vírgenes traídas de España y otros a las deidades aztecas, a Huitzilopochtli, a Tezcatlipoca, a Tonantzin, principalmente a Tonantzin. Creyeron que sus plegarias fueron las que salvaron la capital. Se estima que unas 30,000 personas de ascendencia española y criolla fallecieron, y muchos miles que no se contaban porque no se consideraban ni se les daba el estatus de indígenas.
Algunos cálculos sugieren que pudieron haber fallecido más de 100,000 indígenas, primeramente por la inundación y después por las enfermedades. El censo no es preciso ni exacto porque no se les consideraba seres humanos aún, y a pesar que se dice que la corte española, el monarca en turno en España, decía que habían elaborado una serie de enunciamientos y legislaciones para un buen trato hacia los naturales de América, lo cual es falso, nunca ocurrió. Estamos en la época de apogeo del Imperio Español, y aún así en el censo se discriminó, no se anotó a los indígenas, nada más a los criollos y españoles que fallecieron, que son alrededor de 30,000 personas en total. Eso en el momento que ocurre la inundación, y en los 5 años posteriores por fallecimientos, enfermedades y diferentes causas. La catástrofe de esta gran inundación marcó, por lo tanto, a una generación entera de citadinos, de habitantes de la Ciudad de México. Los cimientos de todas las construcciones quedaron dañados y muchas acabaron colapsando tiempo después de que las aguas retrocedieron. En la Ciudad de México hoy en día no quedan más de 10 construcciones anteriores a 1629. Incluso el actual Palacio Nacional se construyó después, el definitivo, el que está hoy en día, y la catedral es una segunda edificación diferente a la original. De tal grado fue la inundación que prácticamente hubo que reconstruir con el tiempo toda la ciudad, señala Ortiz García. Algunas partes del actual Palacio Nacional y de la Catedral La Carol son de esas 10 construcciones anteriores a 1629, pero no la totalidad. Han pasado por un sinnúmero de reformas siglo tras siglo, año tras año. Incluso la catedral se le han hecho modificaciones y se ha alterado su trazado arquitectónico de una u otra forma al paso del tiempo, de los siglos y de los siglos. De tal grado que fue la inundación, esa que se menciona, esos 5 años, que prácticamente hubo que reconstruir con el tiempo absolutamente toda la Ciudad de México. Por lo tanto, es un antes y un después. La ciudad antigua a 1629 y la nueva ciudad posterior a 1629. Como siempre, tu opinión es muy importante. Opiniones habrá muchas. ¿Tú qué piensas? Tu amigo Megóforo. Hasta pronto.